reunidos y poder también estar en torno a la palabra. Esta semana estaba meditando acerca del Génesis capítulo 3. Y estaba pensando acerca de cómo es nuestra vida, acerca de cómo es la sociedad, acerca de lo que uno puede esperar de las personas. Y tristemente lo que estamos viviendo, donde estamos viviendo, pues cada día hay más desorden. Cada día pareciera no, el pecado va tomando como control, se va expandiendo más y realmente es importante, pues para nosotros los creyentes, comprender que el pecado es una realidad que vamos a enfrentar cada día. Pensar en un mundo perfecto donde no hay nada malo, literalmente es imposible. Y si no, pensemos en el desastre que hubo el jueves. Pensemos muchas veces en cómo responden hijos a padres. Pensemos en que muchas veces tenemos que hacer trampas, o más que tenemos, nos piden hacer trampas en el trabajo. Los que hemos trabajado para una empresa, que no sea algo cristiano, a veces te dicen, yo sé que está mal, pero quiero que lo hagas así. Y entonces la ética donde entra. Entender que esto es algo que está muy dentro del ser humano, es importante. Y todo esto lo pensaba a la luz de estar con los muchachos esta semana en el colegio, hablar con ellos, ver cómo reaccionaban. Y la cuestión es que el único que puede transformar, el único que puede cambiar ese tipo de actitud, ese tipo de vida, es el Señor. Amén. No hay nadie más. Pensar que el hombre es bueno, y eso creo que es el gran dilema que hay hoy día. Pensamos todavía que el hombre puede hacer las cosas bien. Y eso es mentira. El hombre que no tiene a Cristo es un ser depravado. Es un ser que apunta a hacer lo malo. Y eso no va a cambiar. Génesis capítulo 3. Todos conocemos la historia, pero voy a tomarme el tiempo de leerla. Es un recordatorio para todos nosotros. Es un recordatorio para cada uno de nosotros, aun siendo hijos de Dios. Es como el pecado ha estropeado, estropeó y sigue estropeando al ser humano. Y es un recordatorio también que la única esperanza está en el Señor. No hay nadie más que pueda cambiar. Génesis capítulo 3, verso 1 comienza diciendo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vamos a dejar ahí. Pero resulta muy interesante Génesis capítulo 3, porque viene de una creación perfecta. En toda la Biblia solo hay 4 capítulos donde no aparece el pecado. Génesis capítulo 1, 2, Apocalipsis capítulo 21 y 22. En todo lo demás de la Biblia aparece el pecado. Y cuando Dios crea todo, dice lo crea y dice: y fue bueno. Génesis capítulo 1, en los diversos días, cuando Dios crea, dice: y fue bueno. Y cuando crea al hombre, dice: y vio todo, capítulo 1, verso 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno. No solo se queda con bueno, dice bueno en gran manera. Lo que Dios crea, que lo crea perfecto. Dios crea al hombre, a la mujer de manera perfecta, dispuestos a glorificar a Dios, dispuestos a servir a Dios. Y Dios los pone en un huerto. Resulta importante entender que para que el hombre pudiera servir a Dios, necesitaba también que el hombre libremente escogiera a Dios. Y por eso pues somos árboles. El fruto del bien y del mal, y el otro árbol, el árbol de la vida. Pero viene el pecado, y es aquí donde quiero comenzar. Dios todo lo crea, y todo lo crea bueno en gran manera. Pero viene Satanás, y vamos a empezar a ver con la primera mentira de Satanás. Y son mentiras que, hermanos, no solamente se da en el mundo. A veces, y tristemente, pensamos que son los de afuera, los que están en la calle, los que pecan. Y muchas veces también nosotros sucumbimos a la tentación, porque no entendemos que aunque hemos sido redarguidos, hemos sido redimidos, perdonados por el Señor, todavía esa vieja naturaleza
está pegándonos allá adentro. Nos está diciendo, bueno, está bien, pero ¿no te gusta más esto? ¿No te parece más bonito? ¿No te gustaría poder ser más libre, hacer lo que te da la gana? ¿No te gustaría salir de fiesta el sábado por la noche? No, y no pasa nada, quédate el domingo por la mañana, no hay que trabajar. No tienes que trabajar, quédate dormidito, no pasa nada, disfruta el sábado, quédate el domingo. Y otras cosas que no tienen por qué ser una fiesta. ¿Quieres hacer dinero? Hazle trampas a la dial, no pasa nada. Un milloncito por aquí, otro por aquí y otro por aquí, no pasa nada, no se va a enterar. Hay otros que le deben mucha más plata. Por 3 milloncitos no se va a enterar, no se preocupe. Y esos 3 milloncitos son para tus viajes, para tus vacaciones a Cartagena. A veces Satanás nos tienta. A veces Satanás nos relativiza el pecado y nosotros lo vemos bonito. Y es justamente lo que hizo con Eva. Bueno, Eva todavía no se llamaba Eva, Eva lo pone después, madre de multitudes. Pero con la mujer, con la, como dice la Reina Valera, con la varona. Y es sorprendente, porque ellos gozaban de la intimidad que tú y yo queremos, espero, que querríamos tener con el Señor. Hermanos, es que ellos te lo tenían todo. Lo tenían todo. El trabajo existía, pero era un trabajo fácil. La tierra se cultivaba, se regaba sola. No había malas hierbas. Los animales vivían en paz, no tenías que estar pendiente si te venía un oso, un lobo, un zorro, o te venía yo qué sé quién a atacarte, ¿no? Es que tienes que ponerle el muro porque es que si no te van a entrar en la propiedad y te la van a... Es que vivían perfectamente bien. La pregunta que yo me hago es, ¿qué encontró Eva en lo que la serpiente le decía? Y lo que encontró fue cosas que normalmente o que muchas veces hay en nuestra vida. Comienza diciendo la primera mentira, ¿no? Con que Dios, verso 1, nos ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto. Pregunta fácil, que espero que cualquier niño de primaria supiera responder. Y Eva lo responde, la mujer lo responde. La voy a llamar Eva, ¿de acuerdo? Porque ya ven que se me sale solito. La mujer lo responde. ¿Y qué dice? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Eso le digo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, hasta ahí seguimos yendo bien. Dijo, no comeréis de él. Comenzó bien y termina mal. Ni le tocaréis para que no muráis. ¿Se dan cuenta con qué sutileza Satanás entra en el pensamiento de la mujer, de Eva? Una pregunta que un niño de primaria sabría responderlo fácilmente. No, Dios dijo que no comiéramos ya. Pero la mujer comienza a sobreinterpretar lo que Dios había dicho. Es cierto, no comeréis de él, pero le añade, ni le tocaréis, para que no muráis. Ya sabes, Satanás ya abrió la puerta al pecado. ¿Por qué? Porque abrió la puerta a la mentira. ¿Dios dijo eso? No. Dios no dijo eso. Y con una simple, sutil pregunta, y quizá no sé qué le estaba pasando por la mente de la mujer, o quizá el hombre no estaba lo suficientemente cerca para decirle a la serpiente la verdad, lo que Dios había dicho. La mujer comienza a tergiversar con las mentiras. No pensemos
como creyentes que Satanás te va a poner 80 millones de pesos delante y te va a decir, mira, si lo robas y te lo llevas no te va a pasar nada. No. Cuando los que manejamos empezamos a exceder el límite de velocidad, ¿cuántos lo hemos hecho en algún momento? Que no me digan que he sido yo el único. En algún momento te pone en la autopista Cali-Pereira, 90 kilómetros por hora, y andas un poco apretadito. 95. Ah, no pasa nada. 100. Vamos a dejarlo ahí tranquilito. ¿Cómo empezamos a excedernos con el límite de velocidad? Nos pasamos 1 kilómetro por hora, no pasa nada. Nos pasamos 2 kilómetros por hora, no pasa nada. Cuando comenzamos a pecar, cuando Satanás nos comienza a tentar, no te comienza tentando con algo que sabe que tú vas a decir que no. ¿Con qué comienza? Con una simple pregunta, una pregunta que pareciera ingenua. Y entonces modificamos la respuesta, cambiamos un poquito. Y cuando empezamos a responder, como respondió la mujer, no es no comeréis, ella le añade, ni os acercaréis. Satanás ya sabe que la puerta se abre. Cuando tú ya vas a 93 kilómetros por hora, Satanás ya sabe que 95 y luego 100 y luego 120 va a ser muy fácil irlo subiendo. Que si te saltas del semáforo, no, y te mientes, no, estaba en amarillo. Me lo pasé, pero estaba en amarillo. Bueno, tú ya sabes que estaba en rojo. Ya sabes que la siguiente vas a ser como los taxistas. Que se puso en rojo, está en la mitad de rojo y se lo pasa. Yo no sé, ya no pasaba eso. Aquí no sé. Pero por las caras veo que pasaba eso. Y ya nos vamos a la siguiente, ya nos vamos a saltar el rojo. Ya nos vamos a saltar el límite que Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque empezamos a ceder, tal y como lo vemos con Eva, en una sencilla pregunta. Satanás, verso 3, ya está satisfecho. La mujer cedió, la mujer cayó. Y entonces sí. Si has sido capaz de decirme algo que no dijo Dios y lo afirma como lo que dijo Dios, entonces Satanás ya sabe la siguiente pregunta. Entonces la serpiente, verso 4, dijo a la mujer, ya cedió él un poquito, ahora entrémosle un poquito más duro. No moriréis. Ya no está cuestionando la palabra de la mujer. Cuando el pecado comienza a entrar en nosotros, al principio comienza como poniéndonos la zanahoria para ver si nos gusta, para ver si somos capaces de llegar a ese punto. ¿Hasta qué punto nuestra mente, nuestras palabras, nuestros ojos van a ser capaces de ceder y van a decir, no, pero es que aquí no pasa nada? Porque cuando cedemos, entonces Satanás ya sabe que tiene la puerta abierta para entrarnos más. ¿Cómo le entró a Eva, a la mujer? No moriréis. Si al principio hizo una pregunta ingenua, la segunda pregunta que Dios va a hacer en nuestras vidas es cuestionarnos lo que Dios ha dicho. ¿Qué le está diciendo a la mujer? Dios te ha dicho que vas a morir. Yo te digo, no vas a morir. ¿Qué es cuando debemos ir a 93 kilómetros por hora? No pasa nada, vete a 100, vete a 120 y mira cómo van los camiones y mira no sé qué. No pasa nada si vas a 120, a ti no te pagan. Hasta que te paguen. Hasta que te llega el comparendo a tu casa. Y en ese momento te das cuenta, pero ya está. Ya corriste, ya pecaste. Y a la mujer le pasó eso, que le dijo, no moriréis. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. A nosotros quizá no nos dice abiertamente, seréis como Dios. Pero aquí ser como Dios no está queriendo decir que estaremos al mismo nivel, por decirlo así, como está Dios en la visión de Isaías cuando ve a Dios. No está hablando de esto. Lo que está hablando, lo que nos está diciendo, lo que le está diciendo Satanás a la mujer es que vas a ser capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Hay una cosa muy interesante y ahí es donde viene la sustitución, donde aquí está hablando acerca de cómo Satanás le está empujando y le está diciendo seréis como Dios. Y por eso empecé, ¿cómo definió Dios su creación? Al principio bueno, y cuando la termina, bueno en gran manera. Pero ¿quién es el que dijo que era bueno en gran manera? Dios. ¿Lo dijo el hombre? El hombre paseó por el huerto del Edén, iba así con las manos y decía, no, está bien todo esto. ¡Qué bueno lo que hemos hecho! ¡Qué bueno! Yo digo que eso es bueno. Quien declara lo que es bueno y lo que es malo es quien Dios. ¿Qué le está diciendo Satanás a la mujer? Tú vas a ser capaz de declarar lo que es bueno y lo que es malo. Eso es ser igual a Dios. Eso es lo que le está diciendo a la mujer. Ya no va a quedar solo en Dios decir lo que es bueno. Tú también puedes decir lo que es bueno. Tú también puedes decidir lo que es bueno. ¿Te gusta la fiesta? ¿Te gusta el alcohol? Tú puedes decir que es bueno. ¿Te gusta engañar? Tú puedes decir que es bueno. ¿Te gusta extorsionar? Tú puedes decir que es bueno. Viendo las noticias cuando estábamos allá en Cali, una mujer, pues se llevaron a su hijo, ¿no? Lo agarraron en la casa, se lo llevaron. Y entonces llegó, pues, la prensa amarilla, ¿no? Porque otra cosa no. Y entonces hablando con la madre, pues a ver cómo se sentía después de que los policías se llevaran a su hijo preso porque había asesinado. Y había robado y había asesinado, ¿no? La mujer tuvo el valor, bueno, desde mi punto de vista, obviamente, desde la Biblia, tuvo el valor de decir, pobrecito, es que era la única forma en que traía la comida a casa. O sea, ella había cambiado lo que Dios había dicho, que robar era malo, que asesinar era malo. Esta mujer había dicho que es bueno. Es bueno. Y eso es lo que pasa aquí, cuando Satanás le está diciendo, no moriréis, sino que seréis igual a Dios. Cuando comienza o cuando se ve ese primer cambio, lo vemos con Abel, con Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, todavía Caín reconoce que pues no estuvo tan bien, pero ella tomó la primera decisión de que era bueno matar. Pero más adelante, cuando vemos en los descendientes, lo vemos en Lamec, por ejemplo, capítulo 4, verso 23, que dice él, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y lo vemos también luego en Noé, y lo vemos en los demás, que comienzan ellos a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y entró con una sencilla pregunta. ¿Os ha dicho Dios? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol.
rascó un poquito la pared y vio que la pared se podía romper, que él podía entrar más en profundidad. Tristemente para nosotros es lo mismo. Satanás comienza diciendo: no, la pornografía no es mala. Si lo ves no pasa nada, solo está en tu mente, no hace daño a nadie. Pero pregunte, ¿a cuántos que han salido de la pornografía, empezaron por la pornografía, terminaron en un ambiente sexual de lascivia? ¿Cuántos por entrar en la pornografía terminaron dejando a sus esposas para irse con otras? ¿Cuántos por empezar a excederse? No pasa nada si me tomo 6 cervezas. Ay, a mí no me pega. Sí, pero empiezas con 6, sigues con 7, terminas con 20. No, si robo 1 millón a la día no pasa nada. Pero empiezas con 1, sigues con 2, sigues con 5, sigues con 10, sigues con 50 y sigues con 100. ¿Por qué? Porque Satanás te cuestionó y tú dijiste: no es tan mal. Y viste que no pasaba nada. Y entonces decidiste tú que lo que Dios llamaba mal, tú lo llamaste bueno. Y entonces te hundiste completamente. Nos hundimos completamente. Miren lo que encontró la mujer. Y miren, eso está en el verso 6. Y miren cómo nosotros igualmente vemos el pecado de la misma manera. Cuando Satanás va arañando, va rascando poquito a poco nuestro corazón, diciéndonos: no es tan malo. Primero, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Qué quiere decir? 1, ella decide que es bueno. 2, nunca se había fijado en cómo era el árbol. Es decir, hasta que Satanás no le pone el dedo en el ojo, como decimos en España, hasta que no le... míralo. La mujer no sabía ni cómo era el árbol. Porque Dios, ¿qué les había dicho? No comas, pero si básicamente no comas, no, es un árbol más que no tienes que prestarle atención. Tienes el resto de los árboles del huerto para atenderlos. Pero vio la mujer que era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría, para saber decidir lo que era bueno y lo que era malo. Y tomó de su fruto, lo comió y dio también a su marido, el cual comió. ¿Se dan cuenta cómo Satanás trabajó con la mujer? Pero perdonen, ¿cómo Satanás trabaja con nosotros? Nosotros no tenemos un árbol aquí y que nos dice cómo. Pero Satanás sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra mente. ¿Qué es con lo que todavía luchamos en nuestras vidas como creyentes? ¿Qué es en lo que Satanás sabe muy bien dónde están nuestras flaquezas? Satanás sabe muy bien dónde, si comienza a rascar un poquito, puede ser que termine haciendo una mujer. Lo de rascar en el corazón, cuando lo estaba pensando, me recordó en los dibujos animados de Disney, de mi infancia, que había uno que estaba en la cárcel, ¿no? Y que empezaba con una cucharita a rascar la pared. Y uno decía: pero ¿cómo se le va a ocurrir con una cucharita hacer una mujer? Pero ¿cuál era la idea? Que él iba rascando poquito a poco. Y en la medida que iba rascando, el agujero se iba haciendo más grande. Y entonces llegaba el momento en el cual se escapaba. Y el pecado es exactamente igual. Empieza Satanás a rascar y no pasa nada. Y seguimos rascando y no pasa nada. Y el agujero se va haciendo más grande y no pasa nada. Hasta que finalmente terminamos pecando.
Consecuencia, verso 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando ellos pecan, ellos toman conciencia de su estado. ¿Qué quiere decir? ¿Que no sabían que estaban desnudos? Pues muy probablemente eran conscientes que estaban desnudos. Toman conciencia de la vergüenza de verse el uno al otro, habiendo pecado. ¿Saben qué es lo que más disfruta Satanás cuando logra que nosotros cedamos? Es que luego sentimos vergüenza. Si he robado y se hace notorio, por ejemplo, en casa, ¿no? Un niño que roba, y entonces sus papás se enteran, se dan cuenta y lo ajustician en la casa correctamente, lo disciplinan. Obviamente los hermanos son chismosos, bien chismosos los hermanos. Y entonces se enteran de qué pasó y qué es lo que le pasa al hermanito que cayó. Se siente avergonzado. No quiere salir de su cuarto. No quiere verse con sus hermanos. ¿Por qué? Porque tiene miedo de qué? El miedo que tiene es de que le digan, ah, mira, te agarraron por robar. Te agarraron por robar. Eso es pequeñito. Y luego cuando vamos con la diana, al principio todos muy valientes, pero cuando nos agarran y nos vamos a la cárcel, hay que nadie se entere de lo que pasó, que nadie se entere de qué hemos hecho. Y eso por todas las áreas del pecado. Cuando somos chismosos pasa exactamente lo mismo. Al principio es divertido el chisme. Diego, mira, si me enteré. No, en el amor del Señor te lo digo para que ores, ¿no? Sí, en el amor del Señor, pero entregamos el chisme. Y parece divertido, hasta que el chisme somos nosotros. Y entonces no queremos venir, porque entonces nos sentimos mal. Porque nos han dicho, mire, Íñigo es un chismoso. A Íñigo no le escuchen. Miren lo que hace. Y entonces cuando a Íñigo lo ajustician, dice, ya no quiero estar aquí, me voy a ir a otro lugar. Es que los hermanos son muy duros. No, es que tu pecado te avergüenza. Tu pecado te hace sentirte mal frente a los demás en primer lugar. El pecado de Adán y Eva les hizo sentirse mal el uno frente al otro porque se veían completamente desnudos de la vergüenza de haber pecado. La pregunta es, ¿queremos realmente sufrir eso? Yo creo que no, pero es que no solamente pasa con los demás, sino que luego pasa también con Dios. Verso 7 y verso 8 van juntos. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No pensemos que nos vamos a esconder, no, esa es una forma figurativa de hablar. No nos vamos a esconder de Dios. Pero lo que está expresando es que no solamente tenían vergüenza del uno del otro, y eso es lo que causa el pecado entre nosotros cuando hay pecado. Nos avergonzamos de que nos miren, de que nos hagan nada. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, es que lo hemos hecho mal y es que pienso que me van a señalar, pienso que me van a hacer, y sentimos vergüenza. Pero lo peor es que cuando pecamos, es que nos sentimos avergonzados frente al Señor. Porque sabemos que Dios no quería que lo hiciéramos. Todos sabemos lo que agrada a Dios. Vamos a decir al 95%. Quizá no todo, hay muchas áreas que todavía tenemos que conocer más, que tenemos que conocernos más, pero pongámoslo al 95%. Sabemos lo que agrada a Dios y lo que no. Y aun sabiendo lo que agrada a Dios,
Aun sabiendo lo que agrada a Dios, sacamos el celular, le damos a fulanito y le enviamos el chisme. Aun sabiendo lo que no agrada a Dios, sacamos el celular y miramos lo que no debemos de mirar. O tenemos conversaciones que no deberíamos de tener. O hacemos cosas que no deberíamos de hacer. En la intimidad del celular. Pero Dios lo sabe todo. Y hasta aquí termina la vergüenza. Y eso es lo bonito. Es que a la vergüenza Dios obviamente, y no hemos leído la segunda parte que habla acerca, pues obviamente de las consecuencias del pecado, que lo vamos a vivir. Pero Dios no se queda solo, y eso es la esperanza que tenemos nosotros en medio del pecado. Dios no se queda solo diciendo, Adán, Eva lo hicieron mal, se acabó. Borro todo, empezamos de cero. Dios da esperanza a la humanidad a pesar del pecado. Como creyentes, Dios nos dio la esperanza a través de Cristo. Si pecamos, tenemos a un abogado fiel y justo para perdonarnos, como lo hemos recordado esta mañana. Es una fiesta recordar que en medio de nuestras luchas y de nuestros pecados tenemos a Dios que nos perdona. Pero aquí es la esperanza, aquí me gustaría que lo pensáramos en aquellas personas que nos rodean, que viven en medio del pecado, que viven sin esperanza. Como 7 versículos es donde el ser humano por sí solo se hunde completamente. Pero a partir del verso 9, del verso 9 hasta el verso 15, prácticamente la misma cantidad de versículos. Dios vino a juzgar, pero no solo vino a juzgar, sino también vino a traernos esperanza a todo el mundo, a todos los hombres. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregunta retórica, él sabía muy bien dónde estaba. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, te mataré porque has pecado. Creo que no pone eso. Te destruiré porque me desobedeciste. Te humillaré porque pecaste. Dios no nos humilló. Él le responde a Adán con una pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Yo pienso como padre, cuando mis hijos hacen algo mal. Y obviamente solemos caer en, lo has hecho mal, te tengo que corregir. Esa es la forma en que nosotros como padres muchas veces caemos hacia nuestros hijos. Pero Dios no cae así con el hombre. Y eso es lo que me llama la atención. Dios no cae y le dice, yo te dije que ibas a morir. Morirás ahora mismo. Tú y tu mujer. Yo te dije que te voy a castigar. Dios no cae de esa manera. Dios cae y le responde con 2 preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Adán tenía miedo, lo dice el verso 10, y tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo. Miedo es miedo. Hermanos, miedo es miedo de la presencia de Dios por culpa del pecado. Pero Dios no cayó con justicia. Y voy a leer antes el verso 15. Dios cayó con amor y con gracia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, hablando a la serpiente.
y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es lo que se llama el primer evangelio, el protoevangelio. Antes, desde el comienzo de la creación, Dios ya dio esperanza al hombre. A través de la simiente de la mujer, por eso es tan importante el tema de las genealogías en el Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Por eso es tan importante y pareciera aburrido, pero es que es fundamental saber cómo iba a llegar el Mesías. ¿Por qué? Porque a través de la descendencia de la simiente de la mujer vendría el Mesías que destruiría el imperio, el poder de Satanás. Miren qué mensaje de esperanza. Dios tenía todo el derecho de decirle a Adán y a Eva: hasta aquí, se acabó, ya no más. Hasta ahí tenía el derecho de decir: no va a existir Jessica, no va a existir Diego, no va a existir Íñigo, no va a existir Sandra, no va a existir nadie de los que estamos aquí. Tenía todo el derecho del mundo, porque el hombre pecó. Pero Dios trajo esperanza. A través de tu hijo, de tu descendencia, de la simiente, de algo que se corrompió por culpa del pecado, por culpa del deseo, no solo de Eva, sino también de Adán. Ahora vamos a verlo. Él dijo: hasta por algo que se ha estropeado, por culpa del pecado, yo puedo traer esperanza. Ese es Jesucristo. ¿Hemos pecado? ¿Te da vergüenza? ¿Tienes vergüenza frente al Señor? Obviamente el Señor va a juzgar el pecado, pero si tú eres hijo de Dios, el Señor quiere que corras a su presencia. El Señor quiere que corras a pedir perdón por los pecados. ¿Por qué? Porque el Señor te está esperando. No está viendo. Él obviamente vamos a sufrir las consecuencias, y ahora vamos a ver las consecuencias. Te vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Pero el Señor te sigue amando tanto que a pesar de tu pecado te perdona. Y ese es el mensaje también de esperanza para aquellos que no creen en Cristo. Quizá hayan hecho una barbaridad, pero el Señor es tan bueno que es capaz de seguir perdonando hasta lo más horripilante que uno tiene. ¿Por qué? Porque el Señor no evitó las consecuencias parciales, pero sí el Señor prometió esperanza, evitó la consecuencia final, la muerte, estar separados definitivamente de Dios. El Señor quiere que estemos con Él. Quiere que disfrutemos de una relación con Él. Por eso envió a su Hijo a través de la simiente de la mujer, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de esa comunión. Pero vamos a terminar con las consecuencias. Versos 12 al 14. Y me voy a centrar principalmente en el hombre y la mujer. ¿Qué no debemos hacer nosotros frente al pecado? ¿Cuál es la respuesta del hombre a Dios? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Rápidamente el hombre que dice: la mujer. Señor, yo no hice nada. Eso que tú me diste. Esa compañera que tú llamaste, que tú me dijiste, la culpa la tiene ella, no la tengo yo. La pregunta es: ¿quién fue el que pecó? La que pecó. ¿Quién pecó primero técnicamente? Vamos a ponerlo desde el punto de vista cronológico. ¿Quién fue la que pecó? La mujer, ¿de acuerdo? O sea, cronológicamente la mujer es la que peca. Pero me llama la atención que al primer responsable, al que le llama la atención, no es a la mujer, es al hombre. Y eso tiene que ver con parte de lo que hablamos tanto, o lo que se menciona de esa sujeción. No es algo negativo, no es algo
que la mujer sea un ser inferior, no, es que Dios estableció un hombre. Mujeres tienen el privilegio, esposas, tienen el privilegio de que cuando estemos frente al Señor, al que le van a exigir cuentas de tu familia, no es a ti, mujer, es al hombre. Si tú hiciste algo mal, el responsable es tu esposo. Y ahora con eso no quiero que ahora diga, ay, ya, no se froten las manos. No se froten las manos. Pero quiero que entiendan esa parte. Es una cuestión de orden que dice Dios, hombre, tú eres responsable, primer responsable de que tu mujer no hubiera estado en la condición, en la posición de haber estado sola frente a Satanás. Tú eres el primer responsable. Por eso le pregunta a él. ¿Qué le dice la mujer? El hombre rápidamente, ¿no? Que lleva el pecado. Yo no tengo la culpa la tuvo, en este caso solo quedaba la mujer, ¿no? Pues la culpa la tuvo la mujer. Los que tenemos hijos, cuando le agarramos a un hijo haciendo algo, ¿quién tuvo la culpa? El hermano. Y si no tuvo la culpa porque lo hemos agarrado con las manos en la masa, ¿qué es lo que dice? No solo yo no sabía, mira lo que está haciendo el hermanito. O sea, rebajo mi culpa echando la culpa por otra cosa a mi hermanito. No, eso es, lo hemos hecho nosotros, lo hacen nuestros hijos y lo harán nuestros nietos. Así que eso es ley de vida. ¿Se dan cuenta que la respuesta de Adán fue la misma que tenemos nosotros? La culpa la tuvo, pues ahí solo quedaba una, la mujer. La mujer tuvo la culpa. Y además no solamente la mujer, sino Dios, tú también tuviste la culpa. La mujer tuvo la culpa, pero no solamente eso, la mujer que tú me diste. Dios, la culpa es tuya, porque si no hubiera tenido la mujer, no hubiera pasado nada. Así que Dios, pequé por tu culpa. Me dio del árbol, la que tú me diste, me dio, que por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, siguiente persona, a quien va a preguntar, a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, y la mujer bien, como dirían en México, bien pilas, bien lista, bien inteligente, dijo, mira cómo se libró a mi querido esposo, cómo se libró de la culpa. Le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, yo no le puedo echar la culpa al hombre, la culpa a la serpiente, ¿no? La serpiente me engañó y comí. ¿Quién tuvo la culpa? La serpiente. Del verso 16 hasta el verso 19, Dios da las consecuencias del pecado. Pero miren qué interesante, que incluso habiendo escuchado del hombre y de la mujer que él creó, cómo estaban evadiendo su responsabilidad, Dios sigue teniendo misericordia, porque yo lo leía antes, el verso 15, pero el verso 15 viene después de que el hombre y la mujer dicen, la culpa la tuvo otro, yo no hice nada mal. Los dos lo dijeron. Pero él dice, miren, a pesar de lo suyo, a pesar de lo que han hecho, yo voy a traerles esperanza. Hermanos, hagamos lo que hagamos, queramos evadir nuestra responsabilidad. Yo estoy convencido de que las cosas no hubieran cambiado, pero que si hubieran asumido Adán y Eva su responsabilidad frente al pecado, quizá, no sé, habría sido algo diferente. No tengo ni idea. Obviamente las consecuencias la vivieron, ¿no? Fueron expulsados del huerto y la presencia de Dios se retiró. Entre comillas vamos a decir la presencia de Dios se retiró, la presencia de Dios nunca se va. Pero digamos, entendámoslo como decirlo, Dios viviendo en medio de los hombres se va. Pero siempre nos trajo esperanza. Hermanos, en medio de nuestras luchas, el Señor es nuestra esperanza. Si no ha creído, la esperanza para su vida, para su pecado, y ojo, no solamente es el alcohol, las mujeres y la fiesta, también es el chisme, la mentira, el orgullo, todo eso también es parte del pecado. ¿De acuerdo?
cuando el Señor murió en la cruz, cuando nos trajo esperanza también por esos pecados, que a veces los rebajamos. El Señor trajo esperanza en medio de esas luchas que ustedes pueden tener, en medio de esas batallas. Él nos dio o nos hizo responsables de los actos, pero no solamente nos hizo responsables, sino que también nos dio esperanza, a ti y a mí. Si eres hijo de Dios, porque has creído en la obra de Cristo, y esa es la esperanza, eres salvo. Y puedes gozar de una comunión personal. Puedes acercarte a Dios en medio de tus luchas y en medio de tus pecados. Que el pecado no te aleje de Dios, que el pecado no te aleje de los hermanos. Los hermanos estamos para ayudar y animar, para que puedan seguir perseverando a pesar de las circunstancias. Si no eres hijo de Dios, esta es tu oportunidad para poder creer en la esperanza que quizá no tengas. Solamente el Señor, a través de la obra de Cristo, puede dar esperanza. Que el Señor nos ayude a ser honestos con nuestras vidas, que nos ayude también a ser honestos frente a nuestro pecado y que nos ayude a tener el valor de acercarnos a Dios. Adán y Eva se alejaron. Adán y Eva se querían escapar. Lo que el Señor realmente quiere no es que te alejes, sino que te acerques a Él. Él es el único, a través de la obra de Cristo, que puede perdonar. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias porque contigo, Señor, tenemos esperanza en medio de nuestras luchas. Señor, en medio de esa conciencia de saber que muchas veces lo que hacemos lo hacemos mal. Pecamos contra ti. Pero Señor, tú nos has dado esperanza. Señor, que podamos vivir en medio de esa esperanza. Y no solamente vivirlo, sino también compartirlo. El mensaje de buenas nuevas es un mensaje de esperanza en medio del pecado. Es saber que podemos ser perdonados por Dios por la obra de Cristo en la cruz. Señor, ayúdanos a transmitir esta esperanza, a contársela a los demás. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.